Bueno, tengo un pensamiento en esta mañana, a ver si consigo desarrollar un poco este tema que bueno, es vital, ¿no? La semana pasada hablábamos ¿de qué hablábamos? De la iglesia que tiene oídos y no oye, ¿no? Pues para seguir el ciclo, pues ahora vamos a hablar de la iglesia que tiene ojos y no ve, ¿verdad? Y bueno, creo que es un tema importante y vital el tener ese buen sentido, ¿no? De poder ver espiritualmente y tener una mirada espiritual y los sentidos espirituales abiertos, ¿verdad? Y saber interpretar pues las circunstancias de la vida y, por supuesto, tener el don de poder interpretar las cosas correctamente, ¿no? Hay personas que no ven espiritualmente y, por lo tanto, no interpretan bien, no disciernen bien las cosas, las situaciones de la vida, y caen en engaños, en mentiras y en trampas del diablo, ¿no? Por no tener los ojos bien abiertos, ¿no? Entonces vamos a hablar del ojo, vamos a hablar de la vista, vamos a hablar de la visión, porque es impresionante lo que podemos hablar acerca del ojo humano, ¿no? Porque ¿qué es el ojo? ¿Qué es el ojo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es el ojo? La lámpara del cuerpo. O sea, el ojo es la lámpara del cuerpo. Tú imagínate la descripción que da la Biblia acerca de lo que es el ojo, ¿no? Bueno, preguntar a cualquiera, ¿qué es el ojo? Pues el órgano por el cual yo miro y veo y distingo los colores, las formas, los volúmenes, los espacios, todo, ¿no? Todo entra por el ojo, ¿verdad? Pero la Biblia va mucho más allá, siempre la palabra de Dios va mucho más allá de lo que la mente humana consigue alcanzar y dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, o sea, que el ojo es la lámpara del cuerpo, que el ojo es una lámpara, ¿para qué sirve? Para alumbrar y para dar luz. Entonces, el ojo es la luz del cuerpo, ¿no? Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23, dice la Escritura que la lámpara del cuerpo es el ojo. Dice, así que si tu ojo es bueno, pues dice que todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno. No dice tus ojos, porque tenemos dos ojos, ¿no? No uno. Dice si tu ojo, o sea, como separando la importancia del ojo, ¿no? No de los ojos a lo que estamos acostumbrados sino del ojo, ¿no? Si tu ojo es bueno, pues dice que todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, si tu ojo es maligno, pues todo tu cuerpo estará en tinieblas, ¿no? Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, dice, ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas? Amén. Entonces, ¿la lámpara del cuerpo es el pie? No. ¿Es la mano? No. ¿Es el oído? No. El oído es importante. Hablábamos el otro día del oído. No, la lámpara del cuerpo es el ojo. Es una lámpara que alumbra o no alumbra, ¿no? El ojo es la lámpara, porque la lámpara es lo que se ve y es lo que alumbra, y el ojo, lo que vemos, pues alumbra nuestro interior, ¿no? Nuestro ser. Si el ojo es malo, pues todo nuestro cuerpo dice que será malo, o sea, todo lo que hay dentro será malo, el corazón, básicamente, porque si habla de lo de dentro del cuerpo, no creo que esté hablando de los órganos del cuerpo, de los órganos vitales del cuerpo, de los huesos, de la estructura ósea, del esqueleto del hombre, sino que está hablando del interno, ¿no? Del hombre, del corazón, ¿no? Que es lo que alumbra el ojo, ¿no? Y
Es una lámpara, por lo tanto, que alumbra o no alumbra, ¿no? Y si tu ojo es malo, pues dice que todo tu interior estará en tinieblas. Entonces, depende de cómo veamos, depende de cómo miremos, ¿no? Qué importante es el ojo, ¿no? Lámpara al cuerpo, luz al cuerpo, o tinieblas al cuerpo. Y todo nuestro cuerpo, dice, está lleno, pues estará lleno de luz o estará lleno de tinieblas según cómo sea nuestro ojo, ¿no? Entonces, es hermoso caminar en luz. Yo no sé, claro, cuando hay apagones, cuando se nos va la luz, ¿verdad? Es duro, ¿verdad? Cuando se nos va la luz, ¿verdad? Cuando hay Estos días estuvimos por aquí 2 días casi sin luz, ¿verdad? Y a las 6 de la noche oscurece y me imagino toda la gente por aquí en tinieblas, ¿verdad? Con una vela, sin energía. Bueno, eso es lo más... Bueno, no tienes energía, no puedes cargar el celular, no puedes ver la televisión, no puedes... Solo puedes orar al Señor y tener un tiempo de comunión con el Señor, ¿no? Y aprovechar la oscuridad o la falta de luz para estar en comunión con el Señor, o dormir, ¿verdad? Porque dirán muchos, pues a las 6 lleva la luz, pues a dormir hasta el día siguiente, que amanezca, ¿no? Pero qué hermoso es caminar en luz. Porque cuando uno anda en luz, pues se cumple, pues por ejemplo, lo que dice la palabra en Job, cuando dice, cuando dispusieres a él tus manos, cuando dispusieres a él tu corazón, dice, entonces, dice, te levantarás, está en el capítulo 11, creo, limpio de mancha, ¿verdad? Dice, mirarás alrededor y estarás seguro, ¿verdad? Dice, y tu vida, dice, te será más clara que el mediodía, dice, tu vida te será más clara que el mediodía. ¿Y por qué dice el mediodía? Pues porque el mediodía es el punto del día o la hora del día en el cual el brillo solar o la luz solar es más intensa, que son las 12 del mediodía, ¿no? Que es el mediodía, ¿no? Es cuando más brilla el sol, cuando la luz es más intensa, es más fuerte, ¿no? Y por eso dice también que el justo es como la luz de la aurora, dice que va en aumento hasta que el día es perfecto, es decir, hasta el mediodía, ¿no? Cuando el día ha llegado a su plenitud solar o a la plenitud, ¿no? de luz, ¿no? Que es las 12 del mediodía, ¿no? Y así es la senda del justo, ¿no? Que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿no? Decía un dramaturgo y novelista francés llamado Alejandro Dumas, dice, ¿ha querido Dios que lo único que el hombre no pueda disfrazar sea la mirada? Y es verdad, ¿verdad? La mirada la podemos esconder, la mirada la podemos en cierta manera disfrazar, o podemos disfrazar la sonrisa, no la mirada. Podemos hacer gestos, podemos disfrazar la sonrisa, la cara la podemos gesticular, pero hay algo que no se puede disfrazar ni que se puede, y es la mirada, ¿no? O sea, podemos pensar una cosa y sonreír, y podemos disfrazar muchas cosas, pero la mirada es lo único que no podemos esconder y que no podemos disfrazar, ¿no? Y por eso es importante mirar, yo siempre digo que es importante mirar a las personas, ¿a dónde? Mirar a los ojos. Jesús miraba a los ojos. Cuando se encontró con aquel joven rico, dice que Jesús le miró, ¿verdad? Y mirándole, dice, le amó, aun a pesar de las limitaciones que tenía aquel hombre, ¿no? Y no podemos amar si no miramos, ¿no? Con el amor de Dios, con el amor de Jesús. Dice, y Pedro y Juan estaban también en el templo de la Hermosa y había allí un paralítico, ¿no? Que estaba allí pidiendo limosna. Dice que Pedro y Juan le dijeron, míranos, ¿no? Míranos. Y dice, cuando fijaron sus ojos en él, pues le dijeron, míranos. Y el cojo entonces, cuando les miró, pues seguramente fue cautivado y
y dice, esperando recibir algo de ellos, ¿no? Y bueno, luego Pedro y Juan le dijeron, mira, no tengo nada que darte, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesús levántate y anda, y aquel paralítico anduvo, ¿no? Pero le dijeron, míranos fijamente, míranos a los ojos. Entonces, los ojos son como un espejo, son como... es importante mirar a los ojos, ¿no? Cuando miras a una persona a los ojos y está ocultando algo, seguramente aparta la mirada y tuerce el ojo y mira para otro lado porque no quiere que su ojo le delate en cierta manera, ¿no? Porque los ojos y las miradas hablan en cierta manera, ¿no? Entonces debemos entender que Dios quiere iluminar nuestros ojos para que veamos. Para que veamos. ¿Por qué? Porque ¿qué es la incredulidad? Pues es... ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que pensó Tomás cuando no creyó, no? Si no lo veo, no lo creo, ¿no? O sea, como diciendo, lo tengo que ver con mis ojos. Si no lo veo, si no viere las llagas en sus muñecas, si no viene la llaga en su costado, no creeré, tengo que verlo, ¿no? Y si no veo, no lo voy a creer, ¿no? Entonces, hemos hablado de lámpara, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, la luz de la palabra de Dios, la luz a mis pies, y el que no tiene luz, pues no puede guardar sus pies, porque lámpara es a mis pies tu palabra. No hay peor ayuda que un ciego intentando guiar a otro ciego, dice la palabra. Ha de ser alguien que vea para poder guiar a otro ciego, que tenga ojos. Espiritualmente es igual, qué importantes son los ojos de la fe, los ojos del Espíritu, ¿no? Que entender que por los ojos podemos amar como al joven rico, como Pedro y Juan al paralítico, y por eso los ojos son tan importantes, ¿no? Salomón, en el Cantar de los Cantares, cuando la Sunamita en el capítulo 1 dice, soy morena, dice, porque el sol me miró. El sol que representa a Cristo, ¿no? La luz de Cristo, ¿no? Y Cristo me miró, y cuando el sol te alumbra, pues entonces sientes el calor del sol, es agradable, la luz del sol, ¿verdad? Porque fuera del sol de Cristo, fuera de la luz de Cristo, lo que hay es frío, es angustia y no hay calor, porque hay miradas que consuelan, ¿no? El sol me miró y Cristo me miró y me inundó de su amor y de su paz, ¿no? El amado ha puesto sus ojos sobre mí. Dios mira desde los cielos, porque dice que somos, como la niña de sus ojos, ¿no? Porque Él tiene sus ojos puestos sobre sus hijos y sobre sus hijas. Amén. Hay una ciencia, incluso que miran a través del iris del ojo, no se llama iridología, y esa ciencia determina, analizando o mirando los colores, las formas del iris del ojo, pues determinan algunas enfermedades del cuerpo, ¿no? Es como una radiografía del ojo, ¿no? Más exactamente a través del iris del ojo, ¿no? Para determinar el estado de salud de una persona, y a través del iris pueden determinar si esa persona tiene una afección en el hígado, en el riñón, o en la vesícula, o en cualquier otro, en el pulmón, o en cualquier otra área del cuerpo, ¿no? Se llama iridología. O sea, a través del iris del ojo determinan los especialistas que usan esta técnica enfermedades solamente mirando el iris del ojo, ¿no? Y tenemos hay que cuidar los ojos. ¿Cuánto dicen amén? Porque, a ver, ¿qué son más importantes, los ojos o los dientes? ¿Cuántos se lavan los dientes todos los días? ¿Verdad? Nos lavamos los dientes, ¿verdad? Después de comer, después de cenar. Pero, bueno, hay que lavarse los dientes, sí. Pero los dientes un día se te caen y los dientes se pueden sustituir, ¿sí o no? Te puedes poner una prótesis dental, ¿verdad? Te puedes ir al dentista y te pueden hacer alguna cosita,
y puedes seguir masticando con más cuidado de repente, pero puedes hacer lo mismo prácticamente. Pero, amigo, si te sacan el ojo, si te quedas sin ojos, el ojo no se puede sustituir, ¿sí o no? ¿Se puede sustituir el ojo? Se puede, sí, igual te puedes poner un ojo de cristal o un ojo y hacerte ahí una cirugía y bueno, pero el ojo no se puede sustituir, no hay todavía, ¿no? Algo que si alguien pierde el ojo le pongan un ojo y pueda ver perfectamente, ¿no? Entonces es más importante los ojos que cualquier otro órgano del cuerpo, ¿no? Y espiritualmente también debemos de cuidar los ojos, ¿sí o no? Debemos de cuidar lo que miramos, debemos de cuidar a dónde miramos y cómo miramos, ¿no? Porque los sentidos están en la cabeza, ¿no? Al menos cuatro de los 5 sentidos están en la cabeza, ¿sí o no? ¿Están en la cabeza? ¿Dónde están los sentidos? ¿Dónde están? ¿Dónde está el oído? En la cabeza. ¿Dónde está el gusto? En la cabeza. ¿Dónde está el olfato? En la cabeza. ¿Dónde está la vista? En la cabeza. El tacto está en las manos, ¿sí? Entonces, 4 de los sentidos están en la cabeza. Y de estos 4, pues los ojos yo creo que es el más importante. Porque antes de que tú pruebes una comida, ¿qué haces? La ves, ¿sí o no? Claro. Lo que oyes, antes, o sea, tú oyes hablar a alguien y lo estás, ¿qué? Lo estás mirando, ¿sí o no? ¿Verdad? Tú hueles algo y de repente también lo miras y dices, o sea, ¿de dónde viene este olor, no? Y miras a ver, no solamente olfateas, sino que también miras, ¿verdad? Es de la comida, es de, bueno, no sé, pero es de la basura o es de lo que sea, ¿verdad? Pero miras a ver de dónde viene el olor. Es decir, o sea, los ojos están conectados con todos los demás sentidos, ¿no? Tú vas a tocar algo y antes de tocar, ¿qué haces? Lo miras, porque si no, irías palpando, ¿no? Yo voy a coger la botella, tengo que mirarla primero para poder tocarla y para poder cogerla. Si no, iría ahí a ver cómo, ¿no? Entonces, siempre son los ojos primero, antes que cualquier otra cosa, que otro sentido, ¿no? Entonces, los ojos son la autoridad, digamos, o sea, los ojos son como la autoridad de la cabeza, ¿no? Es el órgano que tiene autoridad sobre todos los demás. Amén. Pero bien, vamos a leer un poco la palabra. Dice en Levítico, hay un texto en Levítico impresionante que está relacionado con la santidad de los sacerdotes de la orden levítica, los hijos de Aarón, que eran los responsables de ofrecer los sacrificios a Dios en el templo y los encargados del servicio a Dios, y debían de estar totalmente consagrados a Dios. Y vamos a leer lo que dice Levítico 21, versos 16 a 24. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga, dice, algún defecto, dice, se acercará para ofrecer el pan a su Dios, para hacer el ofrecimiento del pan, el sacrificio, ¿no? Dice, porque ningún varón, porque los sacerdotes eran, ¿qué? Eran varones, ¿no? Y por eso dice, porque ningún varón, dice, en el cual haya defecto, dice, se acercará. Y ahora empieza a decir una serie de defectos. ¿Y cuál es el primer defecto? ¿Varón qué? Varón ciego. Varón ciego. Luego dice, o cojo, o mutilado, o sobrado, Bueno, aquí hay un mensaje que habría que estar analizando todos los defectos, ¿verdad? Aquí hay una predicación o 10 predicaciones. Dice, o varón que tenga, dice, quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, que esté así jorobadito,
jorobado, como el de Notre Dame, como el jorobado de Notre Dame. Y dice, o jorobado, o enano. Qué curioso, ¿no? Qué curiosa es la Biblia. Es tan curiosa la Biblia, pero de cada defecto hay una enseñanza. No me voy a parar ahí porque si no, no es el tema. Dice, pero luego, ¿qué dice después? O que tenga, ¿qué? ¿Qué dice? Que tenga nube en el ojo. Luego vamos a seguir, pero vamos a ver el texto. O que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Imagínate cuál es la serie de defectos que la orden levítica decía que no podía tener el sacerdote para ofrecer el sacrificio y para ofrecer el pan en el templo. Dice, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto, dice, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, dice, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo soy el que lo santificó. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Amén. Pero vamos a detenernos en el defecto de nube en el ojo. ¿Qué es la nube en el ojo? Generalmente se refiere a una percepción de la visión como borrosa, ¿no? Borrosa, como si estuviese mirando a través de una mancha o de un velo, de una telilla, ¿no? Eso es la nube en el ojo, que es lo que comúnmente conocemos como la enfermedad de las cataratas. Cataratas, eso es nube en el ojo, las cataratas. Una catarata es la opacidad de la transparencia normal del cristalino del ojo, y las personas que tienen cataratas experimentan una sensación parecida a la de mirar a través de una ventana empañada, escarchada, a través de un vidrio que está todo lleno de, ¿no? Como vas en el auto y a veces hay neblina. Yo por las mañanas, cuando saco el carro ahí en mi casa, al lado del mar, está todo con una capa y le tengo que pasar porque si no, no veo, aunque pase ¿no? Y hay que limpiarlo porque si no se pone como una neblina, ¿no? Y te hace perder la visibilidad y no ves bien. Es como un velo, ¿verdad? Es como un velo, es como una telilla, ¿no? Que te impide ver, ¿verdad? Y bueno, los síntomas de las cataratas pues son una visión opaca, una visión borrosa, tenue, ¿verdad? Mayor dificultad para ver en la noche, sensibilidad a la luz y al resplandor y la necesidad de luz más brillante para leer o para realizar ciertas actividades. Esto es lo que no comúnmente sufre una persona que tiene cataratas, ¿no? Vamos a ver un texto. Marcos 8, 22 al 25. Dice, vino luego Jesús a Betsaida y le trajeron, Marcos 8, 22 a 25, dice, vino luego Jesús a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y el ciego, mirando, le dijo, dice, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Es decir, no distinguía a los hombres de los árboles. Y decía, veo a los hombres y los veo como árboles, pero los veo que andan. Es decir, veía una forma, ¿verdad? Y comparaba al hombre con un árbol, ¿no? No estaba muy lejos, ¿no? Porque la Biblia nos compara con árboles, somos árboles en el plantío del Señor, en el huerto de Dios, ¿no? Dice, veo los hombres como árboles. O sea, veía las formas, pero no distinguía a los hombres, ¿no? Ese era el problema que tenía aquel hombre. Luego le puso otra vez Jesús las manos, dice, sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido.
y que dice, y vio de lejos, dice, y claramente a todos. Se le cayeron las cortinas, ¿no? El velo se le cayó, la telilla del ojo se le cayó. Y yo creo que aquel ciego tenía, en cierta manera, tenía cataratas, ¿no? O sea, porque veía, o sea, no es que no era ciego completamente, ¿verdad? Cuando Jesús le tocó, por primera vez, empezó a ver algo, ¿no? Pero no veía claramente, veía a los hombres y les veía como árboles, ¿no? De repente, ¿no? Como con las manos, ¿no? Así moviendo los árboles, las ramas, y veía, o las piernas, y se movían, dice, ¿no? Veía a los hombres como árboles. Y entonces, el que tiene cataratas, yo creo que es aquel que no tiene el don de discernir espiritualmente a través de lo que ve, de el sentido espiritual del discernimiento, ¿no? Porque cada vez en este mundo en el que vivimos hay un espíritu de confusión, hay un espíritu de engaño, hay un espíritu que está pues no llegando a todos los niveles de la sociedad de este mundo, y el espíritu de confusión y el espíritu de engaño, pues muchas personas son engañadas y están confusas, están confundidas, porque no tienen el verdadero discernimiento para discernir lo que sucede en este mundo, ¿no? Uno de los dioses del Olimpo, símbolo de un principado diabólico, de la potestad de Satanás, se le llama el dios Jano. El dios Jano es ese dios que se presenta como un gigante que tiene dos caras, ¿no? Por una cara tiene una cara por delante y una cara por detrás. Por un lado tiene una cara de bueno y por otro lado tiene una cara de malo y de malvado, ¿no? Es como, por un lado es como un Buda beatificado, con buen bonachón, con buena cara, ¿verdad? Agradable, que representa el bien, y por otro lado tiene una cara de alguien, ¿no? Que representa el mal, ¿no? Porque lo refleja en su rostro, ¿no? Y ese es el dios Jano, ¿no? Que tiene la dualidad de el bien y el mal, lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas, ¿no? Y se encarga de engañar a los hombres de que ambas cosas pues estén bien, ¿no? Y la gente no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, porque hay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno, y así es este mundo. Es como el dios Jano se ha encargado de confundir de tal manera a la humanidad para que los seres humanos no sepan distinguir entre lo malo y lo bueno, como aquellos que estaban en la ciudad de cuando fue Jonás a Nínive, y dice que los ninivitas no sabían discernir de su mano derecha ni de su mano izquierda, o sea, estaban confundidos totalmente, ¿no? Y esas son las cataratas, estar confundidos, no tener una visión clara, no ver con claridad, falta de discernimiento. Pero vamos a seguir esta mañana. Otra enfermedad es la vista cansada, lo que se llama en términos médicos presbicia. ¿Qué es la presbicia? Es la vista cansada. Es un problema visual que afecta a la capacidad de enfocar objetos cercanos, dificultad para leer y para ver de cerca, ¿no? Normalmente los que están muchas horas enfrente de una computadora, pues comienzan a tener el problema de la vista cansada, ¿no? O de la presbicia, ¿no? Y a veces yo veo que la iglesia está cansada. Veo una iglesia cansada, ¿no? Veo que la iglesia camina muy cansada, ¿no? Hay personas que están cansadas. No sé de qué, ellos sabrán, cada uno sabrá de qué está cansado. Alguno dice, no, es que estoy cansado de la vida, estoy cansado, ¿no? Pero a veces la iglesia camina muy cansada la mayoría del tiempo, y cada vez la iglesia está más cansada de venir al culto, cansada de venir a la iglesia, cansada de alabar al Señor, cansada de leer la Biblia, cansada de tener estudios bíblicos, cansada de orar, y es un síntoma de la iglesia de este tiempo. Es la iglesia tibia, es la tibieza de la iglesia, es la tibieza del cristianismo, el cansancio
El cansancio provocado, pues a veces por no descansar en el Señor. Cansados por no descansar en el Señor, por no buscar a Dios, por no confiar en el Señor, por no echar toda nuestra ansiedad sobre Él, por no echar todos nuestros afanes sobre Él, porque eso es lo que más cansancio produce en esta vida, los afanes de este mundo. Cuando Jonathan, hay una historia en la Biblia impresionante, Jonathan está agotado por estar en ayuno decretado por su padre, el rey Saúl, y en plena batalla con su ejército, junto con su ejército, en un avance contra las fuerzas enemigas, entran en un bosque y allí encuentra miel en la superficie del campo y toma de la miel y vamos a ver lo que sucedió. Mira, en 1 Samuel capítulo 14, versos 24 al 29. 1 Samuel 14, 24 a 29 dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Hubo un decreto del rey, no podían comer pan antes de que habían tomado venganza de sus enemigos, ¿no? Y todo el pueblo, dice, no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel, dice, en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciese llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento del rey Saúl, de que no podían probar bocado, comer bocado. Dice, pero Jonathan no había oído cuando su padre había dado aquella orden o había juramentado al pueblo. Dice, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y dice, y se la llevó con la mano a su boca. ¿Y qué pasó? Que le fueron, ¿qué? Le fueron aclarados sus ojos. Aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Y entonces respondió Jonatán, mi padre ha turbado al país. ¿Ves ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel? Qué hermoso texto, ¿no? Bueno, sabemos de los beneficios de la miel, no es ninguna novedad, ¿no? ¿Cuántos saben que la miel es buena? Desde tiempos antiguos, culturas como la egipcia la incorporaban a las más diversas actividades para mejorar la salud, ¿no? Desde entonces el uso de la miel como antibiótico o como alimento medicinal ha sido pues muy popular en el mundo occidental, ¿no? Que ha llegado incluso hasta nuestros días, ¿no? Además de ser un endulzante natural, mucho mejor que el azúcar, aunque sea refinado, pero no deja de ser azúcar. Dice, ofrece la miel pues una gran variedad de cualidades que son buenas para la salud, ¿no? Tiene propiedades antisépticas, antioxidantes, antiinflamatorias y antibacterianas. Todos sabemos que es buena la miel cuando uno está con un resfriado, cuando tiene bacterias, hacer un jarabe de miel con jengibre o con limón, no sé qué. Sabemos de las cualidades de la miel, ¿verdad? Y cuando alguien está agotado, cuando alguien está cansado, agotado, lo primero que pierde es la luz en sus ojos. ¿Sabéis esto? Las personas que tienen anemia, por ejemplo, por falta de alimentación o por falta de, ¿verdad? Tienen los ojos como apagados, como tristes, como oscuros, como apagados, por la falta de alimento, por la falta de alimentación, por el cansancio que puede, porque las personas anémicas o famélicas, pues normalmente, ¿cómo caminan? ¿Cómo caminan? Cansadas, porque la anemia produce una debilidad
y produce cansancio físico, ¿verdad? Entonces, pierden el brillo de sus ojos y los ojos se vuelven como turbios y se apagan, porque la lámpara del cuerpo, no olvidemos que es el ojo. ¿Pero qué simboliza esto espiritualmente? Pues que una palabra del Señor te hace recobrar el aliento. ¿Cuánto dicen amén? Y eso es la miel. La miel es la palabra, amén. Cuando tú comes miel, ¿verdad? Fue la palabra, decía Jeremías, fue la palabra, dulce como la miel a mi boca. ¿Cuánto dicen amén? Dulce como la miel. No solamente porque fuera dulce, no, sino porque es el alimento perfecto, ¿verdad? La miel, ¿verdad? Y es muy recomendable comer miel para la salud, pero cuánto más es recomendable comer la miel de su palabra. Pero dice que también que comas la que te basta. Dice, hallaste miel, dice un proverbio, hallaste miel, encontraste miel, come la que te basta. No sea que hastiado de ella, dice, la vomites, porque la miel, si comes mucha miel, ¿qué te pasa? ¿Que te va a qué? Que te va a empalagar, ¿verdad? Porque la miel empalaga si comes en mucha cantidad, ¿verdad? Hay que echar una cucharadita al jarabe ese que haces, un par de cucharadas, ¿verdad? A esa pócima, pero si echas mucha miel, si comes miel así como al final te vas a empalagar por la dulzura de la miel, ¿no? Porque es muy dulce, es demasiado dulce. Entonces, comer miel para el cansancio, ¿verdad? ¿En qué enfermedad estábamos? ¿En la vista qué? La vista cansada, la presbicia, la vista cansada. Decía un filósofo, he tenido siempre una gran ambición, morir de agotamiento antes que de aburrimiento. Y es verdad, hermanos, morir de agotamiento antes que morir de aburrimiento, ¿verdad? Porque dice Isaías 40 que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos, dice, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las, correrán, caminarán. Lo sabemos de memoria, pero hay amigo, no es recitarlo de memoria. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán y todo esto, no. Claro que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, pero tienes que comer la miel de su palabra, tienes que tener esa relación con Dios para no vivir a rastras por este mundo, cansado de la vida, cansado de todo. Hay jóvenes que son como viejos. Y a mí esto me causa un dolor ver a los jóvenes con 18, 19, 20 años que van como los viejos. Y hay viejos con 60 años como uno que están ahí al pie del cañón, que trabajan de sol a sol y están ahí, pero hay jóvenes que van a rastras con los pantalones caídos por la vida, caminando con 20 años sin ganas de vivir, sin ganas de trabajar en la obra de Dios, en el servicio a Dios. Sí, hermanos. Bueno, seguimos. Otra enfermedad de la vista. Hoy estamos en el oftalmólogo espiritual. El ojo vago. El ojo vago. O el ojo perezoso que llaman. Esto se llama ambliopía. Ambliopía, el ojo vago, que es la disminución. Yo tengo un ojo vago. El ojo izquierdo no veo igual que con el derecho. Desde que era niño, yo no entendí por qué tenía el ojo vago, si nunca había tenido, pero es un defecto de la señal del cerebro, que cuando es niño no manda las órdenes debidamente a los dos ojos, el cerebro, y entonces se desarrolla más un ojo que el otro, y entonces el que no se desarrolla, porque no recibe la señal del cerebro, se vuelve ¿qué?
se vuelve vago y se vuelve perezoso. ¿Por qué? Porque toda la actividad la haces con el ojo con el que ves perfectamente, ¿no? Y entonces es la disminución de la capacidad visual de uno o de ambos ojos por falta de uso durante el periodo de aprendizaje visual, ¿no? Es una patología que se origina casi siempre en la infancia y que si no se diagnostica y se trata a tiempo, pues puede durar toda la vida, ¿no? Y se produce porque el cerebro recibe información de peor calidad en uno de los ojos, porque da preferencia siempre al ojo que ve, al que ve mejor, ¿verdad? Claro, y esto hace que el otro ojo no se estimule ni trabaje lo suficiente y acaba por hacerse un ojo vago o perezoso. ¿Ven? ¿Hay pereza en la iglesia? ¿Hay pereza o no hay pereza? Claro que hay pereza. La iglesia se está volviendo, la iglesia está cansada y la iglesia es también como un oso perezoso, de estos que se mueve así, con pereza. ¿Has visto esos osos perezosos que llaman? ¿Verdad? Que son así de gordos, ¿verdad? Y que caminan despacio, que mueven las patas así como, ¿verdad? Con pereza, ¿verdad? La pereza, que es una cualidad de la iglesia tibia, de la iglesia apática, de la iglesia indiferente. Y bueno, y el hombre perezoso pues desea, dice la Biblia, y nada alcanza. Mete su mano en el plato y no es capaz de llevarse la cuchara a la boca. El perezoso dice, el león está en la calle, ¿verdad? Entonces, como el león está en la calle, guay, no vamos a salir a la calle y me voy a quedar en la casa porque ahí está el león. No, hay muchas enseñanzas acerca de la pereza. Oh, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Pasé junto a la viña del hombre perezoso, dice, y falto de entendimiento. ¿Y qué vi en esa viña? Que habían crecido, ¿qué? Los espinos, los cardos, ¿verdad? Que ya la valla o el cercado estaba derribado. ¿Por qué? Porque la pereza ni quita las malas hierbas, ni cuida el cercado, ni arranca las ortigas, ni arranca nada. Por pereza no hace nada. Entonces pasé junto a la viña del hombre perezoso y falto de entendimiento. Y vi que por todo su faz habían crecido espinos y cardos y la viña estaba hecha pedazos, destrozada. ¿Por qué? Por la pereza. Por la pereza. Bien, seguimos avanzando. Otra enfermedad, glaucoma. ¿Han escuchado hablar de glaucoma? ¿Qué es el glaucoma? Es una enfermedad ocular que daña el nervio óptico, lo que puede causar pérdida de visión y hasta la ceguera incluso, ¿no? La causa principal del glaucoma es el aumento de la presión intraocular, es decir, que tienen la presión intraocular demasiado acelerada, ¿no? Y entonces esta fuerte presión o esta alta presión ocular causa el glaucoma, ¿no? Es decir, el nervio se conecta con el ojo, el nervio que conecta el ojo con el cerebro está dañado debido a una presión ocular demasiado elevada, ¿no? Y los síntomas son una visión fluctuante, borrosa, se ven halos o anillos de colores alrededor de las luces, ¿verdad? Alrededor de las luces empiezan a ver como aros, como anillos, como destellos. Las luces se vuelven destellos, ¿verdad? Y todo se difumina, ¿verdad? Como una especie de arco iris. Se percibe una neblina constante y una pérdida de visión que se puede convertir en severa. ¿Por qué? Por el aumento de la presión. La presión. Y yo decía, ¿qué es la glaucoma espiritual en la iglesia, en nuestras vidas? Pues la presión, ¿de dónde? ¿De dónde viene la presión? ¿De dónde viene la presión a nuestras vidas? De este mundo, la presión que ejerce este mundo, las demandas que ejercen este mundo, ¿verdad? Son los espinos que ahogan la palabra, ¿no?
Y por eso leía Marcos 4, 18, 19, dice, estos son, dice, los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, la presión de este mundo, en definitiva, entra y ¿qué hacen? Ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Glaucoma, la presión de este mundo hacen que la palabra se vuelva como infructuosa, ¿verdad? Sin fruto, ¿verdad? Y entonces la palabra se pierde. Amén. Bien. Hipermetropía. Hipermetropía. ¿Qué es la hipermetropía? Es un defecto de refracción ocular que dificulta la visión de cerca, ¿verdad? De cerca, porque los rayos de luz se enfocan detrás de la retina en lugar de estar sobre ella, lo que resulta en una falta de visión de los objetos más cercanos. Esa es la hipermetropía, ¿no? Es cuando el ojo no enfoca correctamente la luz, por lo cual ve claramente los objetos que están lejos, pero no ve los objetos que están cerca. Esa es la hipermetropía. Es decir, cuando ves de lejos, pero no ves de cerca. Cuando ves de lejos, pero no ves de cerca. ¿Qué es la hipermetropía? Pues son aquellos que ven el pecado ajeno, pero no ven su propio pecado. Amén. Esa es la hipermetropía. Ven el pecado de lejos, ven el pecado de los demás, ven los errores de los demás, pero no ven de cerca, no ven su propio pecado, no ven su propia vida, ¿verdad? Y yo creo que este es uno de los deportes que más se practica en la iglesia o entre los seres humanos, ¿ya? Es el deporte por excelencia. ¿Cuál es el deporte por excelencia? ¿Hablar de quién? Hablar de los demás. Ese es el deporte que todo el mundo practica. ¿Quién no practica ese deporte aquí? Que levante la mano. ¿Hay alguien que no practique ese deporte? ¿Que no hable nunca de los demás? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Nadie. ¿Ves cómo es el deporte que más se practica? Más que el fútbol, más que el atletismo, más que... Este es el deporte que todo el mundo practica, ¿verdad? Todo el mundo practica, es el deporte por excelencia. Hablar de los demás, hipermetropía, ver el pecado ajeno, pero no ver tu propio pecado. Amén. Hablar de los demás, juzgar a los demás, pero no juzgarte a uno mismo. Es tener la lupa puesta sobre los pecados ajenos, pero no vemos nuestros propios pecados. Amén. ¿Sabes cómo se llama esto? Es el complejo del embudo. El complejo del embudo. ¿Cómo es el embudo? Ancho para nosotros, ¿verdad? Pero estrecho para los demás. Ese es el embudo. Ancho por este lado, ancho para mí, pero estrecho para el vecino y estrecho para los demás. Ese es el complejo del embudo. Amén. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipermetropía. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces, dice, verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Bueno, no voy a hablar mucho de este tema porque todos lo sabemos, ¿verdad?
Y hay algunos que dicen, no, es que me estás juzgando, hermano, ¿no? Me estás juzgando. Cuando va el pastor y te va a decir algo y dice, no, es que el pastor me está juzgando. Pero ¿el pastor es un juez o qué es? ¿Es un juez? Es un juez, sí, porque los que somos espirituales, dice, podemos juzgar todas las cosas espiritualmente, dice, y él no es juzgado de nadie, dice la palabra de Dios. Cuando el pastor te juzga, no te juzga porque, por lo que dice aquí, el pastor te juzga para darte un diagnóstico. Si lo recibes, bendición de Dios. Si lo rechazas, pues tú verás, pero el pastor no juzga con este juicio de juzgar a los demás y de usar el embudo y todo este tema. No. No tiene hipermetropía. Tiene los ojos bien abiertos para juzgar espiritualmente los pecados o los defectos o los errores. ¿Para qué? Pues para buscar una solución o para ser ayudados. Amén. Entonces, la hipermetropía espiritual. Hay muchas más enfermedades, pero bueno, ya no hay tiempo. Podríamos hablar de la miopía. La miopía. Podríamos hablar del daltonismo, el que confunde lo rojo con lo verde con lo rojo, los colores, la conjuntivitis, ¿verdad? El estrabismo. ¿Qué es el estrabismo? Que tiene un ojo mirando para Arequipa y el otro para Trujillo. Estrabismo, ¿verdad? Un ojo mirando para allá y el otro... ¿Conoces a alguno que tenga así los ojos? El que tiene el ojo bizco, ¿no? El que es bizco, ¿no? ¿Verdad? Que tiene un ojo mirando para un lado y otro mirando en otra dirección, ¿verdad? En dos direcciones. Ya, pues, ¿qué es el estrabismo espiritual? Pues el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos porque no tiene un ánimo solo, doble ánimo, dos miradas, mirando a un lado y mirando a otro, mirando al mundo y mirando al Señor, mirando al cielo y mirando a la tierra, mirando al pecado y mirando a la arena y mirando a la roca. Estrabismo, con la mirada desviada, desprendimiento de retina, albinismo ocular. Hay un montón de enfermedades, ya no paré porque ya estaba como loco ayer buscando enfermedades y queriendo sacar una enseñanza en esta mañana y espero. Pero vamos a terminar con una enfermedad del ojo que se llama, esta es la última, es el ojo seco. El ojo seco. Se llama queratoconjuntivitis ocular. Queratoconjuntivitis ocular. Es el ojo seco o sequedad ocular, que se produce por una deficiente producción de lágrimas o por una excesiva evaporación ocular. Y esta condición suele ser progresiva y causa molestias en los ojos, probablemente oculares y en algunos casos lesiones en la superficie ocular. Y se debe a una pérdida de la fuente lagrimal, del lagrimeo, ¿verdad? Que es esencial y necesaria para el confort y la salud del ojo, porque el ojo necesita el lagrimeo ocular. Amén. Y la falta de humedad en la superficie del ojo pues causa síntomas como picazón, ardor, esa sensación de que tienes como un cuerpo extraño, como arenilla dentro del ojo, ¿verdad? Es por causa de tener el ojo seco, ¿verdad? Que tienes como una sensación de que tienes como arena, como arenilla en el ojo, como algo, como un objeto ahí que te impide. Eso es por la sequedad ocular o el ojo seco, ¿verdad? Visión borrosa, líneas mucosas en los ojos y mucha sensibilidad a la luz del sol, ¿verdad?
mucha sensibilidad a la luz del sol, de tal manera que el sol incluso a los que tienen el ojo seco les hace daño mirar cuando el sol brilla demasiado, ¿no? ¿Qué les voy a decir del ojo seco? Pues, ¿cuánto hace que no lloras? ¿Cuánto hace que no lloras delante de Dios? ¿Verdad? No, a ver, no, si yo he llorado ayer, pero he llorado por un capricho, he llorado porque mi enamorado me dejó, porque mi enamorada me abandonó, he llorado por una decepción, he llorado porque quiero conseguir algo, ¿verdad? La mujer llorona, ¿no? Cuando va donde el varón llorando a ver si con el lloro consigue que el varón se vuelva mantequilla, ¿verdad? Y voy a ir con... No, las lágrimas, no estamos hablando de lágrimas de cocodrilo, no. Estamos hablando de llorar quebrantado delante de Dios, amén. Quebrantado delante de Dios. Jesús lloró. ¿Cuál es el verso más corto de la Biblia? Juan 11:35. Jesús lloró. ¿Cuándo lloró Jesús? Cuando se encontró en la tumba de su amigo querido Lázaro. Jesús lloró. Dice, Jesús profundamente conmovido, cuando llegó a la tumba o al sepulcro donde habían puesto a Lázaro, dice que Jesús lloró. Amén. Jesús lloró. Lucas capítulo 7, y con esto terminamos, 36 al 38. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, dice, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Amén. Con lágrimas, aquella mujer comenzó a regar con lágrimas y se postró a los pies de Jesús y derramó el perfume de alabastro, aquel perfume de gran valor, aquel perfume de nardo puro. Amén. Es bueno llorar, ¿verdad? Los hombres también, ¿no? Eso de que los hombres no lloran, ¿verdad? Eso de que los hombres no lloran, ¿verdad? Es una mentira y es una tontería, ¿verdad? Y no es de hombres llorar, ¿verdad? Un hombre no puede perder su varonilidad llorando, ¿verdad? ¿Has visto a un hombre llorar como una señorita? ¿Verdad? Pues los hombres también tenemos que llorar, amén. Delante de Dios. Llorar delante de Dios. Delante de Él expondré mi queja. Delante de Él derramaré mis lágrimas. Delante de Él romperé el frasco de alabastro. Delante de Dios. ¿Verdad? Quebrantado delante de Dios. La iglesia que no llora. La iglesia que no gime. La iglesia que no clama, la iglesia que no se quebranta delante de la presencia de Dios. Ese es el ojo seco de la iglesia. Esa es la enfermedad del ojo que no llora. La iglesia que no gime, que ha dejado de gemir, que ha dejado de llorar, que ha dejado de clamar, que ha dejado de quebrantarse en la presencia de Dios, en medio de la adoración, en medio de la alabanza, en medio donde la presencia de Dios sea derramada. Ahí la iglesia tiene que gemir, la iglesia tiene que llorar delante de Dios. Amén. Entonces, hermanos, Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Amén.
Espero que puedan aprender o hayamos aprendido de todas estas enseñanzas que nos da el Señor y que cuidemos nuestros ojos. Amén. Cuida tus ojos, ¿verdad? Cuida tu mirada, cuida y abre los ojos para que veas. Amén.